ven que es muy relativamente sencillo hablar de política cuando uno no tiene pasivos, cuando uno no tiene, digamos, la manía de andar viendo a ver cómo se beneficia el poder. Ustedes me pueden permitir que yo hasta mame gallo o haga humor negro con eso de pertenecer o no. Puedo ser, pero puedo no ser. ¿Cuál es el problema? Que no sea. Tengo 69 años sin ser de ninguna élite dirigente. 40 años de ADECOPEI. Nunca fui ni un solo día empleado público. 17 años de chavismo. Desde el primer minuto contra Chávez hasta hoy y contra sus sucesores. ¿Por qué carajo voy yo a tener vergüenza de un solo día de mi vida si yo no le debo nada, digamos, al delito habitual en Venezuela de que el que piensa en política piensa por intereses, chicos, y se prostituye ante los liderazgos y las componendas? Yo apoyé al Salarromer, chicos, porque me fui de la finca donde no podía con la ladronera y me fui a Salarromer a plantearle, mire, usted, este país se jodió, así mismo te lo dije. Y yo quisiera ayudarlo a ver si usted ayuda en este país a que cambie drásticamente. Chicos, me robaron 3 camionetas en 8 meses, 3 pick-up. Me robaron las bombas, me robaban todo en la finca, en Miranda, Estado Carabobo. Y estoy hablando antes de Chávez. Bueno, después de Chávez, mis amigos, no les quiero decir lo que es esa pobre finca. Si usted siembra una mate caraota, usted puede jurar que se la cosechan 10, 15 días antes, se la llevan, chico, ¿cómo se llama eso, chico? Jojota todavía. Y usted tiene un palo de naranja, se lo roban todo. Usted tiene unos cerdos, se los roban. Si usted tiene una vaca, se la descuartizan. ¿Ustedes creen que trabajar en el campo es alguna cosa que no sea para héroes cotidianos? O para pendejos, o para mártires. Bueno, eso empezó a pasar en Venezuela en los tiempos de ADECOPEI. Y el chavismo lo llevó hasta el degredo. Es un pobre país destruido. Entonces, mis amigos, lo que hay que hablar es no de candidatura, sino de qué tipo de país, Dios mío, vamos a construir. Y ese país sin orden, sin disciplina, sin un sistema carcelario que multiplique por 5 la cantidad de plazas para meter cuanto malandro ande suelto. Entonces, esa vaina es lo que llaman fascismo. Miren el izquierdista dice, ¿cómo se llama? El bolsa Diosdado. Ahora es de derecha. Qué lástima, chico, no sé qué cosa. ¿Cuándo ha sido la izquierda solución de algo, chico? Ese vaina es para pendejos, chico. Uno a los 20, 25, 30 años todavía es pendejo y cree en esa vaina. Yo encontré una manera de no ser pendejo y creer en alguna cosa, que era el sistema de una especie de izquierda marxista intelectualmente muy sólida que criticaba todo el sistema marxista, comunista, estalinista, castrista, maoísta. Bueno, según el amigo, un delito pues que yo cometí al ser trotskista. Bueno, sí lo fui, chico, y dejé de serlo. Dejé de serlo cuando me cansé de encontrar fallas en el sistema ideológico, fallas en el sistema estructural de la concepción marxista del proceso histórico, y la principal de ellas es que esa tal lucha de clases es una aborrecible teoría que no explica absolutamente nada, porque la gente primero es de la tribu del país, pertenece primero al país y luego puedes pertenecer a un segmento social con circunstanciales intereses corporativos de ese sector. ¿Qué es lo que define a un venezolano? ¿Su pertenencia a el presidente obrero? ¿Para qué carajo ha servido esta estupidez de este hombre? Dice que es el presidente obrero. Si mataste de hambre a la clase obrera, la desarticulaste, peor todavía que todo lo que te he dicho, la corrompiste hasta los tuétanos, la poca que había. Ahí andan disfrazados de rojo y viendo a ver cómo haraganean por un salario que no producen nada a cambio. ¿Quieres saber qué hiciste con la clase obrera? La prostituiste, la poca que había. Ese es el reino de la clase obrera. Para eso era que peleaban los marxistas. No me hagas reír, chico. No es que la lucha de clases viene de la lucha por la propiedad, porque la historia, no, chico, no es así. La teoría idealista tonta del viejo Marx y de Engels opinaron que en una sociedad comunal primitiva donde no había propiedad y la propiedad era de todos,
algo así como el paraíso terrenal. Empezó a aparecer una lucha de clases, que era que la propiedad entonces se transforma en la propiedad de un clan para expropiar a otros de la propiedad. Y entonces la lucha que viene prácticamente de Adán y Eva, pues la contradicción, la fricción, la oposición, el antagonismo, pues fue recreándose, y esclavos plebeyos, y siervos, y señores feudales, no sé qué cosa, proletarios y burgueses finalmente. Pues es una simplificación infantil de la historia humana, chicos. Lo que sí está demostrado no es que la propiedad nació, digamos, y que entonces los propietarios se unieron y montaron un Estado. Es exactamente al revés. Los Estados nacieron en medio de una voluntad de defender un territorio, la tribu o tribus que se coaligaron y dijeron: vamos a hacer de esta vaina nuestro espacio para comer, para pescar o para lo que fuera. Hicieron unos pueblos y le pusieron muralla. Al interior de esa muralla estaban los que vivían detrás de esa muralla. No eran proletarios y burgueses o esclavos y señores. No, chicos, eran las tribus. Para defenderse de otras tribus. Entonces primero nace el Estado, las instituciones, y luego en esos extensos, cada vez más extensas, digamos, naciones constituidas de esas tribus, entonces apareció el Estado, las instituciones, hasta llevar, que sea, el derecho de voto, el derecho de la mujer, el derecho de los maricos a casarse, qué sé yo. ¿Entiendes? La historia de 50, 60 siglos de acumulado cultural. Pero la propiedad no es cierto que sea un robo, porque la propiedad, ¿cómo es que es un robo? ¿Alguien le robó la propiedad a quién para hacer un robo? ¿No será que no había propiedad y apareció la propiedad? Y si es un robo, entonces, ¿cómo es que se podía robar si no había propiedad? O sea, hay una contradicción en sí misma esa estupidez. Decía Proudhon, la propiedad es un robo. Pero ¿y si no había propiedad? ¿Robó a quién? Si tú dices la propiedad es un robo, es que robó a alguien. Pero es que no había propiedad. La comunidad primitiva, y surgió la alienación y el trabajo alienado. No, chicos, las sociedades funcionaron de una manera totalmente distinta como usted. La antropología le debemos muchas cosas. El estudio antropológico de las sociedades antiguas, de la lenta evolución de millones de años, desde los homínidos hasta el Homo sapiens, para no echar muy para atrás nuestra propia historia. Hay 7, 8 mil años de vida estrictamente civilizada. Edad de bronce, edad del cobre, edad de no sé qué vaina, edad del hierro y edad del fuego, un poco antes, etcétera. Hay los númenes, hay las religiones numénicas, religiones orinales, religiones antropomórficas, religiones monoteístas, guerra de religiones por siglos y siglos. Hay luchas de estados. Entonces inventan a partir de la misma estupidez de la propiedad es un robo, entonces inventan el derecho natural, el día de la resistencia indígena. Entonces empieza uno, chico, a entender las cosas a medida que estudia más, empieza a entender las vainas distintas a esa cosa primaria, tonta, de escolares, chicos, de los tales marxistas. Guacaipuro y los indios, no sé qué vaina. Ya va. Cuando estaban los indios teques allí y los indios caracas, ¿por qué ellos tenían el derecho a estar allí y no los españoles que llegaron? Bueno, porque son nuestras tribus originarias y ellos eran los propietarios, era su derecho. Ya va. Y esos siempre estuvieron ahí, desde el principio de los tiempos. Me estás engañando. Ahí estaban otros indios, chicos, más atrasados, que a lo mejor no conocían ni siquiera la flecha, el tallado, a lo mejor no tenían ni siquiera noción del fuego. Entonces, los caribes a lo mejor habían descubierto fuego también, como en muchos sitios del planeta, muchísimas tribus en las mismas épocas históricas descubrieron el fuego. O lo descubrieron, no, lo lograron mantener desde las rayos y centellas que incendiaba Sabana, lo conservaban en una especie de peroles especiales que lo cuidaban día y noche. Y bien, amigos, esos que entonces desalojaron a los otros, a su vez fueron desalojados por otros.
¿Y quién desaloja a quién? El que tenga superioridad tecnológica, chicos. No tuvieron las armas los caribes para aguantar unos carajos que venían y echaban unos tiros, ¿entiendes? Y unos cañones, dígame los cañones más adelante. No había tribu que aguantara esa vaina, chicos. Y cuando se igualó desde las tribus locales, fíjate tú, evolucionados, como llamados blancos criollos, cultos y formados allá, ¿entiendes? Con experiencia militar, porque el tal generalísimo Francisco de Miranda había peleado en 5 o 6 ejércitos libertadores y hasta en unos no tan libertadores como el, ¿cómo se llama? Amigo de la Catalina de Rusia. Fue del ejército español y combatió aquí en Florida, en lo que llaman en Pensacola, contra los ingleses, al servicio de España. Y fue también de la Revolución Francesa. El Arco de Triunfo tiene a Miranda entre los generales de Napoleón allí en el Arco de Triunfo. O sea, no eran unos caquetíos. Miranda no era un caquetío, era un general español. Ajá, muy bien. Precursor junto con Bolívar y todos los demás. Arcabuces, me corrige. Sí, efectivamente, Duende Soto, no eran fusiles, no eran fusiles FAL, eran arcabuces, de un solo tiro y acuñaban la vaina, ¿entiendes? Y ¡pum! Y volvían a empezar otra vez para echar el tiro. Bien, lo cierto es que indio que le pegaran el tiro, carajo, se asustaba y salían corriendo todos los 100 que tenía a la derecha. Entonces, mis amigos, esta historia de que la superioridad tecnológica generó el cambio, el relevo, lleva a que Miranda, general español, se encargue de montar un ejército que con los cañones y la ayuda inglesa, los ingleses, tratando de desalojar a los españoles aquí. Entonces, chicos, en lugar de crear esas mistificaciones, tienen que saber que la columna MacGregor, chicos, existía y que la ayuda norteamericana existía. ¿Y por qué la columna MacGregor? Eran irlandeses, chicos, maniáticos, digamos, de la pelea contra Inglaterra. Inicialmente habían ayudado, pero después los ingleses toman distancia, porque hay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Irlandeses. Pero después también hay la columna MacGregor, ya mucho más confeccionada la vaina. O sea, el que los ingleses pudieran desfilar en la fecha de independencia tiene una larga historia detrás. Pero este no es el momento de andar. Bueno, les recomiendo leer la historia de Venezuela. Yo me la leí cuando estaba chiquito. Aún todavía leo cosas por allí que salen con algún interés. Pero lo importante es que la guerra de independencia es una guerra de armas iguales. Solo que Bolívar tenía a favor la sed de independencia, el irredentismo de la, ¿cómo se llama?, de la cantidad de venezolanos que ya estaban obstinados de ello, y entonces se asocian con Bolívar para echar a los españoles. Ganan y aquí estamos, 200 años después discutiendo qué carajo hacemos con Maduro. ¿Qué hacemos con Maduro y Diosdado? Eso es ahí mismo, chicos, eso no ha pasado gran cosa desde el punto de vista histórico. Complicado es echarle la historia o aprenderse la historia desde la edad del fuego hasta hoy. Pero esto de ser independiente de España y montar un estado, y Gómez, el Otto, y Guzmán Blanco, y acá los Adeco, y los Copellanos y Chávez, eso es de ahorita en tiempos históricos. Bueno, ese estado venezolano, ¿entiendes?, no tiene nada que ver en su historia, o muy poco que ver con la famosa teoría de la lucha de clases. Tiene que ver con la conformación del Estado venezolano. Y ese Estado tiene 3 segmentos, y solo 3 grandes segmentos. No de clases, sino de cuerpo jurídico social. Una capa base, la infraestructura, como dijeran los marxistas, que es el territorio. Nuestro territorio es la base de nuestra nación. Hay una capa conjuntiva que es todo lo que hacemos los humanos en la tribu venezolana, hasta de sacarnos el mondongo uno con otro por segmentos de intereses, de propiedades, entre otras, muchas otras contradicciones. No somos un país de fanáticos religiosos. ¿Ven? En esa capa conjuntiva montamos un Estado, un aparato escolar, etc. Pero hay algo que
edificado dentro de ese Estado es de una gran sensibilidad, que son dos factores, que es lo que podríamos llamar la capa cortical. Es decir, ¿qué protege esta sociedad con sus escuelas, sus instituciones, sus academias, su economía, sus supermercados, sus tierras cultivables? ¿Qué es lo que protege esa capa basal del territorio y esa conformación civilizada de interacción de los habitantes de ese espacio geográfico? A esa vaina se llama la capa cortical del Estado, ejército y diplomacia. Habiéndose el Estado y el territorio desordenado, desbaratado, corrompido, diezmado, asolado por todas las plagas del chavismo, habiéndose la capa subjuntiva, es decir, todo lo que es la interacción de instituciones, aparato escolar, del aparato de salud, habiéndose reventado todo, ¿cuál es lo que puede defendernos si en la llamada capa cortical de la diplomacia, la capa cortical que se supone identifica los intereses de la nación con unos funcionarios que nos defienden y que son una vaina que da vergüenza, presidida por la pereza? La pereza es nuestra defensora en la sociedad a nivel mundial. Coño, chicos, no será para joderme ya. La pereza es nuestra cancillera. ¿Ustedes creen que este país merezca a Roy Chatterton, a la cancillera pereza, como los que dan identidad mundial a nuestro país? ¿Ustedes creen que pueda Maduro, que pone a Zapatero y a Lampón Samper de, digamos, defensores incondicionales, porque les paga, chicos, les paga un realero? ¿Ustedes creen que esa gente va a defender nuestra nación como tal? Yo no creo, chicos. Sinceramente creo que son agentes de cuanta vaina es, menos que nos representen los intereses como nación. Muy bien, y la otra parte de la capa cortical son las Fuerzas Armadas. Ahí entramos en materia. La oficialidad de Padrino, llena de narcosoles, de generales contrabandistas, de generales coimeros, de coroneles cobradores de peaje, de cobradores de coimas de todo tipo, de traficantes de oro, de diamantes, de coltán, de partidarios de las costras estas, de mafias, de la cabilla, del cemento, de las aduanas. ¿Ustedes creen que ese coronelato y ese generalato nos puede contener como nación y defendernos como nación? No, chico, eso se pudrió completo. Entonces quedan solo dos alternativas, y solo dos. O el país se levanta en una insurrección sostenida por meses y años quizás, una lucha de fuerzas militares irregulares por definición, en una guerra de cuarta, quinta generación, no sé cómo que la llaman finalmente, una guerra de guerrillas, de terrorismo urbano, de terrorismo, de organización guerrillera rural, y vamos entonces a por la vida de esta casta de malandros, y ellos van a por la nuestra. Entonces la vaina ya no será calle, 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 sino organizarse en columnas guerrilleras, en grupos que lleven el terror a la mente de las acomodados señores del chavismo gobernante. Esa es una alternativa. Una incluso más benévola que esa, pero que nos obliga a una insurrección civil. Es no dejar edificio público sin meterle un fósforo. Las insurrecciones son cosas serias. Y ojalá prenderles candela con los gobernantes adentro, porque esas insurrecciones también existen. Entonces no apostemos a una lucha larga, pero quien diga calle, 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 tiene que saber que la calle debe desembocar en la insurrección violenta contra el poder de Estado chavista. Publica esto, Diosdado. Porque un país, cuando lo llevan a la desesperación,
que han llevado a los venezolanos, a esa tribu que llaman los venezolanos, propietarios, asalariados o no asalariados, todos, donde salvo el perraje vive bien. Esa paciencia, ¿cuánto dura para la explosión? Estamos muy cerca de la explosión. Pero no está garantizado su triunfo. ¡Qué vaina! Porque es que hay que organizar eso para ganar. Y hay que armarse para ganar. Porque querámoslo o no, eso termina a tiros. Entonces, quien le diga a usted, la lucha es por la paz, está mintiendo, está trabajando para el gobierno. La lucha es porque el diálogo nos permita. Ese es otro mentiroso, está trabajando para el gobierno. La lucha electoral, eso es un come mierda que está trabajando para el gobierno. Así sea de buena fe, yo lo lamento. Ahora, quien le diga como les he dicho yo, amigos, la capa cortical de nuestras Fuerzas Armadas tiene una costra de malandros y una gran capa de oficiales en los que todavía vive la República y la necesidad de reconstruirla. Yo creo que esa capa de oficiales, comacates o oficialidad intermedia, que tiene las armas de la República y tiene liderazgos incluso, dice, quiere, manda decir que ellos están dispuestos a desalojar esta gente apenas pueda ser permisible el desconocimiento de los actos atrabiliarios de este gobierno. ¿Y cuándo es eso? Bueno, es un poco tarde porque ustedes, los venezolanos, han dicho que no aceptan golpe de Estado. Ustedes, los venezolanos, confían en Henry Ramos, que dice que todo golpe es malo. Ustedes, los venezolanos, creen en Caprilito. Es que Capriles yo lo adoro, dice por ahí alguna. Muy bien, entonces sígalo adorando. ¿Y cómo creen ustedes que pueda solucionarse por la vía del riesgo de vida de esa oficialidad intermedia? Porque créanme, el que se meta en eso no sabe si sale vivo. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se alzan? Bueno, cuando tengan garantías de poder ganar, me imagino. Porque pendejos no son para ofrecerse de mártires. ¡Es que son cobardes! Ajá, entonces tú crees que si los insultas y los llamas cobardes, los tipos entonces salen a responderte a ese mensaje pues tan afectuoso pues del venezolano promedio, que se le ocurre creer que este es un problema de cobardía y valentía. No, chicos, la vaina no es así. La vaina más concreta es que nadie arriesga la vida sino por una causa que merezca la pena. Y en un país donde el comemierdismo nacional premia a los politiqueros de oficio que ofrecen demagógicamente todos los días una solución fácil por el cuánto hay para eso, ¿qué diferencia hay para un joven oficial entre Padrino y Henry Ramos? ¡Ninguna! Son distintas maneras de traficar con la voluntad y con la buena fe de los venezolanos. Entonces tienen que tener una razón poderosa, chico, para, sin meterte con Henry Ramos, porque no se trata de perseguir la oposición democrática, ni mucho menos, para sacar a Padrino del medio y a Diosdado, ¿cómo se llama? Y a Maduro y toda esa peste del perraje lumpen del poder rojo. Tienen que tener una fuerte convicción, chicos, de que van a ser apoyados por los venezolanos que detestan este régimen. ¿Y qué dice Capriles? ¡No! ¡Militares no! Bueno, entonces ellos dirán, bueno, militares, aquí estoy. El día que me necesiten quizás me anime entonces a pelear por la democracia venezolana. ¿Es que ustedes creen entonces que los militares es por cobarde que están allí? ¡Ey! Deben haber cobardes también. Pero usted sabe la sensación más fuerte que yo he percibido. ¿Cómo vamos a arriesgar nuestra vida por un gentío que no cree en nosotros? Entonces podían decirme, ellos se han ganado. Bueno, entonces si la lucha sigue igual, déjenlos así entonces. ¿Para qué van a pelear ustedes por las Fuerzas Armadas? No, déjenlos entonces, está bien. Entréguenselos al gobierno, pues. Mira, manda a decir a la gente de Capilaña que si quiere sigan al lado del gobierno. ¿Es eso lo que hay que mandar a decir? No, tampoco es así, doctor, no. Es que lo necesitamos que nos apoyen. Pero ¿cómo nos van a apoyar si nosotros no pedimos su apoyo?
Si todos los políticos que tenemos como gran reserva de la nación democrática no hacen sino hablar mal de los militares, empezando por Henry Ramos y Caprilito, y el Otto Borges, que tiene una historia incluso de delaciones en la Fuerza Aérea. Amigos, vamos a hablar francamente esta vaina. ¿O hay guerra de guerrillas? No veo eso todavía, porque eso es ya la degeneración última de una violencia enceguecida que nos envuelve a todos en 20 o 30 guerras de bolsillo. Muy bien. No hay insurrección armada, porque debe ser armada la insurrección para poder triunfar. Y tiene que hacerse y ganarse. Y bien, si no es la insurrección, ¿usted creen que basta? Calle. ¡Ah, Miraflores! Aquí van para Miraflores. A tomar Miraflores. Ah, bueno, entonces sí, hay que ir a Miraflores a tomarlo. Pero el que diga que hay que ir a Miraflores y no lleva un plan para tomarlo, tiene que saber que allá hay 20 vainas, 5, 4, 3,000, 1,000 vagos ya acampados en no sé cuántas carpas que tienen allí, donde duermen los vagos lúmpenes y donde tienen armas y municiones adentro para esperar a los partidarios de la calle a Miraflores. Porque es que ellos se van a defender. Tú no ves que ahora somos ellos o nosotros. Nosotros tenemos el país entero con nosotros. Y ellos tienen el país de ellos. Una pequeña minoría, pero que quiere seguir estafando. Quiere seguir viviendo como han vivido todos estos años. Del dolo, de la especulación pura y simple. Del dólar para ellos. Del CLAD, los más ruines, los pobres, los más, digamos, pedigüeños. Viven en sus bolsas CLAD. Y entonces a esa gente nosotros les decimos, calle. Sí, ¿por qué? ¿Por qué van a irse si nosotros gritamos calle? El grito de Leopoldo. Leopoldo manda a decir, Leopoldo confía, fuerza y fe. Pero ¿cuál es la estrategia de Leopoldo? ¿Acaso tiene 1 gramo de diferencia con lo que nos plantea Henry Ramos? Entonces, ¿por qué no se dejan de joder, chicos? Y de verdad trabajan con la concepción de Henry Ramos y no andan viendo a ver cómo se tironean entre todos y cómo le sacan el piso al otro. ¿Por qué creen ustedes que terminaron en el diálogo? Porque unos proponían el diálogo, no sé si Henry, me imagino que no era el más, porque es el más avispado de todo. Ese no era el primero, el desbocado por el diálogo. El tipo más asentado. Pero usted Capriles jugando, chicos, a posición adelantada. Miraflores, la recha. ¿Y dónde salió este ahora? Tan valiente, tan arrechísimo. Entonces Henry, que pendejo lo tiene lejos, bueno, chicos, está bien. A Miraflores todo, entonces. Entonces, no, bueno, vamos a dialogar mejor. Pero es que no me gustó eso de Chuo, dice Capriles. Y el pobre Chuo hace lo que él cree que los interpretaba todos. ¿Cuál es la línea que interpreta Chuo que los une a todos? La capitulación electorera ante el gobierno. Elecciones para el año que viene. Ok, chicos. Pero se acostumbraron tanto a ser insubordinados con el lenguaje de los que ahora son guapos que terminan creyéndose en su propia historia. Pues su propia historia les participó, que es endeble, que es, digamos, ¿cómo se llama? Es débil, es feble, es blandengue. Porque tiene los presupuestos de la blandenguería en su naturaleza. La paz, las elecciones, el diálogo. Ay, mi amigo. ¿Y ustedes creen que Diosdado no juega a la paz, a las elecciones y al diálogo? Pero si le sobran chances, chicos, a un gobierno de cínicos y matones, y sobre todo de ladrones que pueden esperar todas esas tramoyas. Esas se las saben de memoria, chicos. De memoria, saben todas las trampas. Ustedes están iniciándose, chicos. Entonces yo propongo finalmente algo tan sencillo. Ustedes quieren una dirección unificada para lo que venga. Chicos, elijan al señor Henry Ramos, jefe de la, ¿cómo se llama?, la Asamblea Nacional, que es el único tipo que sabe dónde está parado. Elíjanlo, el que habla a nombre de todos ustedes. Y callen a Capriles, porque lo que es un oportunista, que juega al violento cuando ve que al otro puede dejarlo descolocado.
Ese gallina no es más violento que ninguno otro. Pero tienen que hacer un trato entre todos. No se vale pagar la vaina con, ¿cómo se llama? Con Timoteo. Pero si Timoteo es el más honrado de todos ustedes, chicos. Porque es el capitulador que dice que hay que ir a capitular. Es el vendido que quiere ir a cobrar al gobierno por la venta. Entonces respeten, chicos, respeten a Timoteo. Él es el entregador, el delator por definición. Bueno, no son una organización de delatores. Chicos, respeten al delator mayor que es Timoteo. ¿Qué vaina es esa, pues? ¿Tú no ves que todos juegan a ver qué espacio le sacan al otro? El enterrador. Todos saben. Ahí está Quintico, chico. Quintico es valiente realmente. Quintico es un chavista que tiene la cabeza. Basura son todos. Él aspira a que todos lleguemos a la conclusión de que la MUD es todo basura, para él poder decir entonces que Maduro no es tan basura como la MUD. Quintico está descubierto. La peor basura de todas las basuras del planeta Tierra es tu presidente Maduro y su cohorte, ¿cómo se llama? Diosdado. A menos que nos adjures aquí de que el chavismo es la peor porquería que hay en el planeta Tierra, no te creemos nada de lo que diga aquí Quintico. Ok, entonces mis amigos, y su Galáctico también, mira, que Quintico te piden, que denuncia al Galáctico, a la porquería de Galáctico esa que nos trajo hasta esta destrucción del país. Pues bien, amigos, mire, esto de la MUD empieza a ser como tragicómico. No hay Estado venezolano viable en la próxima década, desde ahora, si no liquidamos la dirección de ese Estado. Liquidamos, yo no estoy hablando de matarlo, estoy hablando de sustituirlos, Dios mío, de apartarlos de la conducción del Estado. Porque necesitamos una nueva economía, unas nuevas instituciones, un nuevo aparato escolar, un nuevo aparato sanitario, una nueva vialidad, una nueva diplomacia, unas nuevas fuerzas armadas que aborrezcan la corrupción de las que les ha hundido a sus cuerpos de altos oficiales. Necesitamos una nueva policía que persiga a los malandros. Necesitamos exterminar el AMPA, así como la oyen. Necesitamos limpiar nuestro territorio de guerrilla colombiana narcotraficante. Necesitamos a la DEA en Venezuela para que nos ayude a echar todo bicharraco que quiera traficar con dólares de la FARC en Venezuela. Necesitamos una purga, así es. Ahora, mis amigos, tierra arrasada no puede ser porque la tierra tiene que estar llena de cultivos nuevos, en una economía agrícola y ganadera muy próspera. Un nuevo diseño completo de Estado, exactamente. Y eso es lo que hay que hacer con una constituyente, con una gran constituyente. ¿Ustedes saben de quién es esa propuesta? De Baduel, a las Fuerzas Armadas. Y los que suscribimos ese planteamiento constituyente, antes, durante, al lado de él o posterior a él, la gente, los de la propuesta de los gochos, allá, conocen en todo el país esa propuesta constituyente. Y hay muchos que dicen constituyente, pero no saben ni qué es esa vaina. Constituyente sabe qué significa. Déjenme cumplir el rol casi despreciable o detestable de explicar el ABC de las cosas. Constituyente, mis amigos, para los que no sepan el ABC de la política, constituye la república como tal. Es decir, rehace el Estado, constituye el Estado, constituye el nuevo tipo de régimen, constituye los poderes públicos, constituye el tejido jurídico sobre el que se basan las relaciones de nuestros habitantes sobre este territorio, que es lo único que nos queda y que está siendo descuartizado por el AMPA y las mafias que controlan pedazos cada vez más grandes de ese territorio. Entonces el orden es exactamente eso: gobierno de transición, luego una constituyente y por último elecciones. ¿Cuándo pueden ser? No sé, año y medio, 2 años, 3 años. ¿Cuál es el apuro? Si hay que rehacer el régimen de partidos, si hay que meterle por obligación constitucional que los partidos políticos no puedan ser agencias de colocaciones, que deba aborrecerse la clientela partidista,
Que no puedan los alcaldes robarse los fondos sin arriesgar 20 y 30 años de cárcel. Yo quiero ver los futuros alcaldes a gobernadores y quiero ver los futuros, candidatos a alcalde. Porque tienen que ser guapos los que se metan en esa vaina. Porque para robar no podrán porque van presos. Porque si quedamos un 5% de los venezolanos honrados, carajo, haremos cumplir una ley contra el malandraje en el uso de los dineros públicos. Y como el país es tan olvidadizo, es de moral tan digamos, acomodaticia, entonces el país hay que enseñarlo a ser honrado. ¿Por qué cree usted que Bolívar puso la pena de muerte contra corrupto en 1824? Percibió que la sociedad limeña, igual que la venezolana, que la colombiana, no sé dónde, eran sociedades venales, es decir, dispuestas a corromperse a la primera oportunidad. Entonces yo no estoy hablando de volver a la cuarta, no estoy hablando que grande era la cuarta, cómo añoramos, como la añorarás tú, que estaba bien, pero los que sufrían la cuarta no pueden añorar la cuarta. Había un 50% de venezolanos excluidos, pasando roncha en la cuarta, porque van a querer volver a la cuarta. Si ellos se metieron, muchos de ellos, a la quinta, porque este enajenado mental demagogo Chávez les prometió que iban a salir de la pobreza y de la miseria. Estos se metieron a la quinta. Después se devuelven y no hayan cómo. No hayan cómo. ¿Para dónde se van a devolver? ¿Para qué? Si una cosa que aprendieron que era correcta es que la cuarta no servía para un carajo. ¡Ey! Infinitamente mejor que la quinta. No me pongan a escoger porque escojo la cuarta. Pero ¿y por qué estamos condenados? Ese es como quien me diga que hay que volver a la corona española, a Venezuela. O que hay que volver al federalismo de Zamora. O de que hay que devolver a Pérez Jiménez. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es que uno hace para devolver la historia de un país? Por un túnel del tiempo colectivo, por una, como esa vaina de ¿cómo se llama? De la nave Enterprise, aquella vaina que te difumina y te hace aparecer un transportador en el tiempo, en el espacio. No hay. Las sociedades están condenadas a seguir viviendo su historia, a sufrir por las consecuencias de haber hecho mal lo que han hecho mal y a enmendar lo que den sus potencialidades de, digamos, lo mejor de sus fibras políticas, históricas, tradiciones, lo mejor de su cultura. Entonces podemos, chicos, tener una enorme suerte, porque usted sabe el país que tiene vainas buenas, Venezuela. Como dijera aquella famosa, creo que es de ¿cómo se llama? De Conaotu, la Conaotu que dirigía, ¿cómo se llama? Diego Arria, por allá en los tiempos de Caldera. Venezuela, un país para querer. Venezuela es un país para querer. Venezuela tiene enormidad de recursos. Venezuela tiene sobre todo un recurso humano excepcional. No somos apendejeados, chicos, somos un país más bien aceleradito en esto de la viveza, ¿entiendes? Que cree que por vivos podemos zafarnos de la disciplina colectiva, que es la que hace grande a los países. Entonces, ¿qué disciplina la gente, chicos? Porque no es vivos unos contra otros que entonces se salva la crema, o sea, el perraje. Culturalmente a mí me interesa muy poco que sea del country club o del barrio El Guarataro. Perraje es perraje. Unos, digamos, traficantes de dólares en las finanzas públicas, en la compra de bonos, y otros, digamos, pidiendo un rescate por alguna muchachita que le sacaron a un pobre obrero y que le obligan a pagar, qué sé yo, $1,000 de rescate. Es el mismo perraje, solo que de corbata o de vaina o de cultura bilingüe o trilingüe, pero perraje es perraje. O sea, esas vivezas, así sean sofisticadas, como dijera el oso, sotificadas, así sean esas vivezas, digamos, que nos diferencian socialmente, esa mugre de conducta social implica que el país no sale del hoyo. Entonces hay que tener un gobierno para todos, para arrinconar el perraje de todas las categorías. ¿Oíste, Escotet? No puedes tener un trato privilegiado para multiplicar tu fortuna de Banesco por 10 o por 20, otra vez como hiciste con Chávez. No puede. No se puede. ¿Oíste? ¿Cómo se llama? El de Banesco. Banesco no, ¿cómo se llama? Occidental de Descuento. ¿Oíste?
No pueden. ¡Ey! Hermanos Chávez y su gran finca de La Chavera, están expropiados, ¿viste? Por ladrones, están expropiados. Porque habrá que poner algún liceo agrícola allí. No se trata tampoco de andar con las vindicaciones le quitaron la tierra a fulano. Entonces, no, mentira. Aquí hay 18 millones de hectáreas de tierra. Aquí hay hectáreas de tierra para cultivar 5 veces, 10 veces más de lo que producimos. Venezuela puede ser un país exportador de 30 o 40 rubros agrícolas, a condición de que adoptemos por fin el capitalismo agrario y el capitalismo industrial y el capitalismo importador-exportador y el capitalismo en el manejo libre de la tasa de cambio de la moneda, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tiene que lograr un nuevo Estado, un nuevo régimen. Bien, amigos, son las 5:36. Se me pasó la mano. Pero, como están allí, todos allí, leo. Eso es correcto, varias cosechas al año. Exacto, sí que yo sé de eso. Yo puedo volver a vivir en mis siembras. ¿Por qué no? Coño, profesor, pero que protegen al agricultor. Pero si no voy a entender yo que toda mi vida y la vida de mi papá fue de amarguras por el bendito, ¿cómo se llama? Influencia del estatismo del estatismo de Cocopellano, del bendito control de precios, del bendito control de crédito, de las mafias bancarias. ¿Usted quiere que le hable una hora de las tragedias del campo venezolano? Yo lo conozco. Besos en el remolino de carne, ¿qué es eso? Esto no es nuevo. Por supuesto que no es nuevo, Quintico. Tú sabes lo que sí es viejo, la demagogia de tu gente, de tu perraje rojo ese. Antes exportamos, así es. Besos en la dona de chocolate. Muerte política y cárcel a la corrupción pública, empezando por la presidencia. ¿Por qué no rescatan a Baduel? A ver si sale un verdadero líder. Eso no es un problema de rescate o no rescate, man. Usted es mucha gente arriesgando la vida. Besos en el Milarrugas. ¿Qué es eso? Dios, mira lo que dices, Dios. Y te pones nombre sacrílego. Dios, piso 3. Puedes quedar chicharrado un día esto aquí hoy. Tenemos que dejar la libre empresa de asegurarnos que no haya trabas. Turismo, gran industria. Lo están... ¿Qué será eso? De la reforma agraria. Doctor, pero el capitalismo tiene falla. Por supuesto que tiene falla. Es un sistema profundamente injusto. Profundamente injusto. Más injusto que el llamado socialismo, se los participo. Pero el socialismo es una utopía tonta. No puedes distribuir nada que no hayas producido. Entonces tienes que producir. Para producir tienes que agregarle eficiencia. Tienes que producir con trabajo. Tienes que producir, lo lamento mucho, con desigualdades sociales. Porque no todos pueden ser gerentes de la fábrica y propietarios, y todos pueden ser obreros. Unos serán obreros, otros propietarios de la fábrica. ¿Cómo hago yo? Esa es una herencia cultural. Hay capitalismo hace 4, 5, 6 siglos. En cierto sentido hay capitalismo de hace 20 siglos o 25 siglos. Había capitalismo concurrencial o mercantil, rasgo. Los fenicios andaban por ahí mercadeando vaina. Había la ruta de las especies. Había todo lo que pudiéramos imaginarnos, que Chávez ni siquiera sabía que existía. Inventó que era el trueque lo que teníamos que hacer. Cuando el trueque es previo al mercado, y el mercado tiene 25 o 30 siglos. Después todo el mundo se hizo incorporado al mercado. Y nosotros precisamente escogimos las ventajas del mercado, como andar cartelizando precios para obtener buenos precios de petróleo. Pero no nos gustó cuando el mercado bajó los precios. ¿Te gustaba cartelizar precios? Ahora se cartelizaron los consumidores y te envainaron. El culto a la flojera. Sí, pero hubo más desarrollo capitalista de esa bestia. Pero por supuesto, si el capitalismo, mis amigos, a la humanidad le queda 1, 2 o 3 siglos de capitalismo todavía. Y después vendrá una vaina que será todo menos socialismo. Lo que no es cierto es que la globalización nos permita ya una economía global por encima de los intereses. No, porque los estados, que eran 50 o 60 cuando fundaron las Naciones Unidas, son más de 200 ahora. A medida que la economía se hizo más global, más surgen los estados. El problema nuestro no es ser de una economía mundial por definición capitalista, sino que necesitamos que el estado nuestro, digamos, defienda nuestra parcela en ese mercado mundial.
La base del capitalismo ha sido la venta y compra de eso. Bueno, no sé qué dice. Diosdado goza con su presentación. ¿Por qué? A veces CGI 130 goza cuando le echo a Capriles y a la muda, etcétera. Me agarra esa parte, pero no agarra cuando le digo ampón a él. Rojo patriota. El Estado lo más pequeño posible. Ya va. Yo cuando me refiero al Estado venezolano me refiero al territorio que funda el Estado, no a las instituciones del Estado, que usted tiene razón. Mientras más pequeño y concentrado sea, mayor es la cantidad de iniciativas que puede generar para una vida mucho más, digamos, próspera, ¿no? No da, si Venezuela no se la llevó el diablo, no se la ha llevado todavía, se la está llevando, sí, y pues todavía podemos impedir que se termine de llevársela al diablo. Estado con E mayúscula, eso puede, si quiere lo llama así, mejor. ¿Usted ve salida? Claro que veo salida. Veo una sublevación de venezolanos, civiles y militares, en cuestión de semanas. De semanas. Después de fracasado ese diálogo, vamos a ver qué es lo que van a decir los de la MUD, si es que pueden decir algo, para tapar su desvergüenza de haber confiado en el diálogo de Zapatero. Porque ahí estamos es por embaucados, no porque creamos en ese diálogo. Bien, ¿qué más? ¿Algún comentario más? Todavía anda Keynes por ahí. Eso es cierto. Y no todo lo de Keynes es despreciable. Hay algunas escuelas keynesianas o neo-keynesianas que hay que por lo menos oírlas para ver qué nos dicen. Chávez está muerto en la quinta paila. Se lo va a llevar el diablo cuando se le termine el petróleo. Al Estado venezolano. Sí, pero podemos tener muchas otras riquezas. Entre ellas la del trabajo. Por primera vez habrá que trabajar en serio como país. Diosdado dice que la Asamblea no existe, pero goza de inmunidad parlamentaria. Conexión con Faso narcosobrino, ¿qué es eso? Da miedo, por lo que es más evidente el peor escenario. ¿Usted cree que pasaremos el año nuevo con Nueva República? Fíjense ustedes, sí, yo creo que antes de que termine este año, yo creo que salimos de esta calamidad. Y no es por hablar de una falsa esperanza, es la esperanza que me han atornillado en el alma la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. Si ellos fracasan, entonces, mi amigo, yo soy una persona estrictamente racional. ¿Creen ustedes que yo me voy a mantener, digamos, como una esperanza, no sé qué vaina allí contra... No, sencillamente llegaré a las peores conclusiones. No de capitulación, porque yo aspiro, digamos, que mientras tenga vida estar peleando contra este tipo de gobierno en Venezuela. Pero yo lo que no voy a hacer es aceptar la tesis según la cual o fracasamos ahora o nos esperan 40 años de comunismo a la cubana. Esa estupidez no es verdad. No es cierta esa tesis de resignación y de derrotismo. Yo lo que sí creo es que vendría una etapa mucho más dura. Y en esa etapa, si es mucho más dura, yo voy a estar también. Solo que ya veremos. Con los que han perdido toda esperanza en su bendita paz, vamos a ver si dejan de financiar la campaña de Caprilito, la campaña de Henry, la campaña de Leopoldito desde la cárcel y se animan a financiar gente que está dispuesta a organizarse para dar la batalla frontal y armada contra esta plaga de régimen. Vamos a ver. No hay, solo para paz tenemos plata. Bueno, que le vaya bien entonces. Me quedaré hablando mal del gobierno y de sus élites políticas y económicas. Me seguiré hablando de la cobardía infinita hasta que, bueno, empiecen a asar venezolanos a la parrilla en las esquinas, haya una hambruna, y termine esa vaina en manos de la OEA, una fuerza multinacional. Y es la fuerza multinacional de paz. ¿Y quién va a estar en contra de cómo se llama? ¿Cómo hacemos? El país está siendo invadido. Entonces yo me paro y digo en cualquier lugar, yo apoyo esa vaina. Porque alguien tiene que apoyar. Pues yo no quiero llegar a esas elucubraciones, digamos, esa es la que me saca Diosdado. Si viene una invasión, yo estaría a favor. Ya va, se le olvida decir que yo tengo 1 hora y media hablando aquí contra la peste de gobierno que él representa. Pero entonces me saca de contexto y me pone, si hubiera una fuerza multinacional de paz, cuando el país empiecen a
a azar venezolano en las esquinas, en medio de un canibalismo que provocaría la hambruna chavista, esa parte no la pone. Él agarra entonces, si hubiera una fuerza multinacional, yo saludaré esa fuerza multinacional. Estoy hablando es de un contexto que no es este, Diosdado. Porque yo soy de los que creo que es una calamidad que nuestro país sea ocupado por potencias, porque las potencias tienen la mala costumbre de quererse quedar con una vaina de las que invaden, riquezas o pago de reparaciones, de que hay que darles por haber ayudado a sacar la vaina, etc. Bien, mis amigos, será entonces hasta mañana, sábado 5 de noviembre. Vamos a volver sobre estos y otros temas que consideremos de vital importancia y actualidad. Por lo pronto les dejo todo mi afecto y mi consideración a los compatriotas de Venezuela y del exilio. Muchas gracias por haberme escuchado. Este fue mi programa Sentido Común. Fue el número 198 y estuvo grabado hoy, 4 de noviembre. Hasta pronto.